Vamos a orar. Padre, al iniciar este tema en esta noche, pedimos tu Espíritu Santo, Señor, y nos basta para comprender tu palabra y también ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, sean todos bienvenidos aquí a la casa del Señor para estudiar este tema tan maravilloso en esta noche. En esta noche el título del tema es El precio del cielo es Jesús. ¿Cuál es el precio del cielo? Jesús. Este sermón tiene como propósito específico enseñar que la salvación no es gratuita, costó todo para el cielo y ese precio es Jesucristo. También mostraremos que Dios pensó en nosotros desde antes de nacer y que Él dio su vida en lugar tuyo y en lugar mío. En la actualidad hay cosas que cuestan mucho dinero. Yo les voy a mencionar 3 cosas que en la actualidad aquí en pesos colombianos cuestan mucho dinero. Uno de ellos, por ejemplo, es un viaje a la luna. ¿Quién quisiese viajar a la luna? Yo me imagino que algunos de ustedes han soñado algún día con viajar a la luna. ¿Saben? El precio por viajar a la luna es de 1 billón de pesos colombianos. Imagínense ustedes, esto no lo puede hacer cualquier persona. Sin embargo, algunos con mucho dinero lo hacen. Otra de las cosas que tienen más valor aquí en la tierra actualmente es el vestido más costoso. Este vestido está hecho con piedras de diamantes y tiene un precioso brillo. Este vestido cuesta 40.000 millones de pesos colombianos, imagínense ustedes. Y ahora a los que les gusta comer, ¿cuánto creen ustedes que costaría el plato más costoso? ¿Saben? El plato más costoso aquí en pesos colombianos cuesta 100 millones de pesos. Imagínense ustedes, 100 millones de pesos por solo probar un plato. Sin embargo, todas estas cosas, aunque tienen valor especial y algunos logran alcanzarlas con el dinero, hubo y siempre ha existido un precio que hubo que pagar por la salvación. Y ese precio fue Jesús. Exploraremos entonces en este tema que está dividido en 3 partes. La primera parte es: antes de que existieras, Dios pensó en ti. La segunda es: cuando merecías morir, Jesús tomó tu lugar. Y la tercera es: su muerte te dio vida. Así que los invito a buscar nuestro texto base en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra de Dios dice que Jesús se hizo pecado por ti y por mí. Ahora, ¿quién lo hizo pecado? La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que como oveja fue llevado al matadero ante sus trasquiladores y no abrió su boca. También dice la Biblia que Dios estaba con Jesucristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Lo que indica y nos lleva a nuestro primer punto, que es: antes de que existiera, Dios pensó en ti. Y recuerda esta frase que estaremos repitiendo: el precio del cielo es Jesús. El precio del cielo es Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Noten ustedes que la Biblia dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, lo que indica que fue algo que el Señor Jesús no hizo a la ligera, lo que indica que fue algo que la Trinidad no preparó a la ligera, sino que la deidad, el concilio celestial, se prepararon y dijeron:
hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y uno de ellos dijo, y si el hombre llegase a pecar, Jesús se puso en pie y dijo, yo moriré por el hombre si éste llega a pecar. Lo que indica que el Cordero de Dios, como indica Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, en el último pedacito dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús fue inmolado, se entregó antes de la fundación del mundo simbólicamente. Encontramos en el Antiguo Testamento que se hace el sacrificio de más de 30,000 corderos, simbolizando a Jesús. Encontramos también cuando Jesús viene a la tierra, Juan el Bautista lo señala y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, señalando al Cordero, ese Cordero no fue inmolado allí en la cruz, sino que desde antes Jesús ya había pensado en tu salvación y en la mía. Con razón, dice la Biblia también, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y encargándoles a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba buscando la forma de salvarte antes de que existiera. Dios pensó en ti. El plan de salvación no fue un plan para que sucediese, sino un plan de emergencia por si tú y yo nos encontrábamos perdidos. Por eso la Biblia también nos menciona en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten ustedes lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Antes de qué? De la fundación de este mundo. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que indica que Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, y era pensar en ti y en mí. Jesús entonces vivió constantemente en armonía con el Padre. Desde la eternidad el plan de salvación estaba establecido. La sierva del Señor en la matutina, Dios nos cuida, titulada Un Salvador desde la eternidad, de la fecha del 6 de marzo, en la página 74, ella escribe lo siguiente: Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre Él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no lo tomó por sorpresa el pecado, ya tenía un plan. Él te amó antes de que existieras, te vio en tu condición caída y aún así decidió amarte. En la Biblia encontramos este hermoso relato también en el libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Dice la palabra del Señor: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La salvación, mis hermanos, costó aquí en el Getsemaní el sufrimiento del Hijo de Dios. Jesús estaba allí recibiendo la carga del pecado. La Biblia nos menciona que sobre él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El precio del cielo es Jesús, la sangre del Hijo de Dios que se derramaba por ti y por mí. Dice el deseado de todas las gentes en la página 642. 3 veces Jesús repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrán que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. ¿Y cuál fue la decisión? Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Puedes creer entonces que Dios te amó incluso antes de que pudiese responderle? ¿Puedes creer que Jesús allí en el Getsemaní ocurrió una separación entre él y su Padre? ¿Puedes creer que aquel que había dicho la Biblia, que puso su rostro firme para ir a Jerusalén, aquel que había estado con los discípulos y les había dicho: destruid este templo en 3 días y en 3 días lo reedificaré? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y vaya a muerte. Y así como Jonás estuvo en el vientre, así también el Hijo del Hombre es necesario que sufra la muerte. Ahora aquel valiente que había pronunciado su muerte se encuentra entonces en el Getsemaní diciéndole a su Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ahora la Biblia menciona que él dice que se haga la voluntad del Padre. Noten ustedes que Jesús, aunque humanamente estaba sufriendo la carga del pecado, también estaba pensando en ti y en mí, en aquellos pecados que tomaríamos luego y que nos quitarían la paz, en aquellas madres que perderían a sus hijos y llorarían sin consuelo, en aquellos que recibirían enfermedades, en aquellos que recibirían muchas pruebas y dolores, pero que sin embargo aceptarían a Jesús. Ahora Jesús los ve con una mirada profética y decide morir por ti y por mí, sabiendo que su muerte no sería en vano, que el precio sería pagado, que aquello que se concertó desde antes de la fundación del mundo sería ahora una realidad para todos los descendientes de Adán. Y por cuanto el pecado
entró al mundo por un hombre y asimismo la muerte pasó a todos los hombres. Asimismo Jesús apareció para dar vida y para dar vida eterna. El segundo punto que quiero que miremos es: cuando merecías morir, Jesús tomó tu lugar. En Getsemaní y en la cruz, Jesús enfrentó lo que tú y yo merecíamos. Vamos a buscar en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Zacarías capítulo 13, versículo 7 nos dice la palabra del Señor. Y vamos a notar cómo estaba profetizado acerca de nuestro Señor Jesús, de que Él padecería muchísimo. La Biblia nos dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús fue herido por nosotros. Esto se cumplió también en Marcos capítulo 14, versículos 27 y 29. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La Biblia también menciona en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 22, les hace una pregunta a los discípulos y les dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? El vaso era la ira de Dios contra el pecado. En Isaías capítulo 52, versículo 14, hay un texto que nos muestra también algo que ocurriría en el Getsemaní. Isaías capítulo 52, versículo 14, dice la palabra del Señor: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Era tanta la agonía que estaba sufriendo el Salvador allí en el Getsemaní, que dice la Biblia que su rostro sería desfigurado aún más que el rostro de los hombres. Es decir, Jesús estaba allí en Getsemaní, cambió, demudó su rostro por causa del pecado, tanto así que cuando Él va a despertar a los discípulos, ellos no lo reconocen, porque tiene su rostro desfigurado, así como lo había profetizado el libro de Isaías. Jesús se cayó por una vez, por dos veces, y la tercera vez cayó al suelo. ¿Qué pasaría allí en esa agonía? Jesús estaba sufriendo una separación que nunca había tenido. Jesús, el rostro desfigurado del Salvador, su alma fue oprimida y su corazón desgarrado. Además de esto, podemos añadir de que en Mateo 26, 48, Judas lo entrega con un beso. Jesús fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos, y cuando más deseaba que orasen por él, estaban durmiendo, porque Satanás en ese momento se le dio el permiso de utilizar sus fuerzas para impedir que Jesús entregara la vida por el ser humano. Jesús entonces allí tiene que decidir. La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 32, vamos a buscar este texto en el libro de Juan capítulo 16, versículo 32. Estas cosas, versículo 32, perdón: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Y miren lo que dice: y me dejaréis solo. ¿Y me dejaréis qué? Solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En la cruz entonces, ¿por qué Jesús exclama: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él vivió nuestra separación. La sierva del Señor lo dice de la siguiente manera en el deseado de todas las gentes, la página 643. En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente,
los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. Y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle, a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Listo. Sigue diciendo, vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. Jesús entonces allí, cuando no podía levantarse, Jesús cuando estaba sudando grandes gotas de sangre, allí cuando ya parecía que no podía resistir, el cielo no se aguantó y mandó un ángel poderoso, el ángel Gabriel, que había reemplazado a Lucifer en el cielo, o a este querubín protector. Ahora baja para dar fortaleza a Cristo, lo toma en su pecho y cuando lo tiene en su pecho le muestra el cielo y se lo señala, y allí Jesús en visión profética, en visión panorámica ve la multitud de salvados donde estarás tú y yo con la ayuda del Señor. Allí estaremos. Amén. Porque su muerte te dio vida, que es la tercera parte. Su muerte, la muerte de cruz que tuvo Cristo, te da vida. Por eso la cruz no fue el final, el inicio de la vida eterna para los que creen. La Biblia nos muestra que el precio del cielo es Jesús, que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La sustitución es el corazón del Evangelio. Él murió para que tú vivas. Por eso Jesús es el Cordero. El deseado de toda la gente nos hace una pregunta: ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? ¿Cuál es el precio requerido para obtener la vida venidera? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes vida eterna es gracias a Cristo Jesús, gracias a que Él dio su vida, gracias a que antes de que nacieras Dios ya tenía un plan para salvarte. Jesús tomó tu lugar cuando merecías morir. Su muerte no fue en vano, porque Él te ofrece vida eterna. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús desde el principio se entregó por ti, sufrió en la cruz, y cuando Él fue a morir, dice la Biblia, que inclinó su rostro y entregó el Espíritu, porque esa expresión de que inclinó su rostro también se añade a que Jesús también clamó a gran voz. Y alguien cuando va a morir, lo último que puede es clamar a gran voz, porque está moribundo. Y también cuando una persona muere, no se da cuenta cuando su rostro baja. Pero Jesús inclinó el rostro diciendo, en señal de sumisión: si me toca someterme a morir, yo muero por el ser humano. Pero también clamó a gran voz y entregó el Espíritu y dijo: consumado es, arrebatándole a Satanás el dominio de este mundo y entregándoselo ahora a Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo como de los que están en la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús ahora le entrega al hombre algo gratuitamente. Por eso dice la Biblia que Él de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso también dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2 que Él los venció públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en ese momento, al dar su vida en la cruz, selló la salvación y le da vida eterna al ser humano,
y se cumple lo que dice Oseas capítulo 13, versículo 14. Jesús mató a la muerte. Jesús venció a la muerte. Esas palabras que dirán los salvados: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Esa resurrección que recibió Jesús, también la recibirán todos aquellos que acepten al Cordero y su ofrecimiento de salvación. Jesús está llamando personas. Jesús te está llamando. Jesús está tocando tu corazón. Jesús te está diciendo que el precio del cielo no fue oro o plata o cosas corruptibles, sino que fue su propia sangre, la sangre del Cordero. Por eso el libro de Apocalipsis dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy en día hay muchas personas que están aceptando el Cordero. Conocí a un hermano que se llamaba William en una campaña en Ecuador, y este hermano llegó a la campaña el día martes y llegó un poco borracho. Se sentó al lado de algunos hermanos y los hermanos empezaron a ver que él olía a cerveza, y algunos se apartaban. Sin embargo, el siguiente día vino otra vez a la campaña, el miércoles, y vino oliendo a cerveza. El jueves ya no vino oliendo a cerveza, ahora vino encajadito y a escuchar la palabra de Dios. Y el viernes, mientras hacíamos el llamado al bautismo, él levantó su mano y dijo: yo, que no he tenido la fe de Jesús, yo, que no tengo muchos estudios, ¿puedo bautizarme? Y el hermano William se bautizó. Pasaron 15 días, fuimos a su casa, y allí la esposa nos dijo: ¿qué le hicieron a mi esposo? Miren que mi esposo mantenía en las calles borracho, tomaba el dinero y se lo gastaba, pero ahora William es una nueva persona, porque miren que ahora toma el dinero y me lo trae, se levanta en la mañana y me ayuda a barrer, a hacer los quehaceres de la casa. ¿Qué le hicieron a mi esposo en esa iglesia? Y nosotros le dimos el poder de Cristo que tiene para transformarlo a él, y también puede transformarla a usted. ¿Sabe? Dios puede transformar tu vida, Dios puede cambiar tu vida. Jesús pensó en ti. Amén. Recuerda siempre, antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan para salvarte. Recuerda que Jesús tomó tu lugar cuando tú merecías morir. Su muerte no fue en vano, te ofreció vida eterna. Un día, una mujer fue a una tienda de joyas y vio allí un anillo sin etiqueta. Al preguntar el precio, el vendedor le respondió: ese no tiene precio, señora, es demasiado valioso. Su valor está en lo que costó conseguirlo. ¿Saben? La salvación, aunque es gratuita, costó la muerte del Hijo de Dios. Amén. ¿Despreciarás tú esta oferta? ¿Despreciarás tú algo tan grande cuando el cielo lo derramó todo en un don que fue nuestro Señor Jesús? Querido amigo, querida amiga, después de escuchar cuánto costó tu salvación, no puedes seguir viviendo como si nada. Jesús no pagó con monedas de oro, ni con piedras preciosas, ni con una fortuna terrenal. Él pagó con su sangre, con su vida, con su dolor. Tú vales más que un viaje a la luna. Tú vales más que el vestido más costoso del mundo. Tú vales más que inclusive la comida más costosa del mundo. Después de haber visto cuánto costó la salvación, no puedes seguir viviendo como si nada hubiese pasado. Tú vales más que un viaje a la luna. Tú vales más que el vestido más costoso. Y tú vales más que la comida más costosa. Tú vales la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo responderás a este amor?
¿Estás viviendo como alguien que fue rescatado o sigues atado a lo que Cristo ya pagó por liberarte? ¿Estás agradeciendo ese precio con tu vida o lo estás malgastando e ignorando con indiferencia? Hoy puedes menospreciar ese precio o también puedes abrazarlo y vivir por él. Cristo te ofrece vida a cambio de tu entrega. Él ya hizo su parte. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tú también tener esa vida? ¿Quieres tú aceptar el sacrificio de Jesús? Amén. ¿Quieres tú decirle: Señor, hoy te entrego mi vida, mi corazón, y acepto ese sacrificio? Y Señor, así como tú pensaste un día en renunciar, pero viste que no fue en vano, hoy yo también entrego mi vida a ti, porque no es en vano tu sangre. Amén. ¿Quieres y deseas hacerlo? Puedes colocarte en pie y decirle a Jesús en esta noche: Señor, te acepto como el Cordero de Dios. Y tú que estás del otro lado de la pantalla, hoy es el día en que puedes hacer una oración para aceptar al Señor Jesús. Hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación. Ahí donde estás también puedes abrir tu corazón a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú siempre pensaste en nosotros, desde antes de la fundación de este mundo. Ahora, Señor, que hemos nacido en este mundo, te hemos conocido. Sabemos, Señor, que algunas cosas son difíciles, pero, Señor, tú has preparado un camino para que podamos ser salvos. Permite, Señor, que cada día apreciemos la sangre de Cristo Jesús y que esta sangre, Señor, pueda libertarnos de todo pecado y también, Señor, nos pueda dar salvación, porque en ti se encuentra, Señor, el camino a la vida eterna. Por eso tu palabra dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, bendice a las personas que están en la transmisión escuchando este mensaje, que tú puedas cada día ayudarlos a seguirte, a aceptarte, y que puedan, Señor, ser transformados por medio de tu Santo Espíritu. También como iglesia, Señor, oramos para que tú bendigas a esta iglesia y nos ayudes, Señor, en el camino hacia el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirles. Muchas gracias.